Bueno, hablamos ahora de Javier González Fraga, de quien reemplaza a Carlos Melconian como titular del Banco Nación. Él había sido presidente, recordemos, del Banco Central en la época, durante el gobierno de Carlos Menem, 1989-1990, un hombre muy consultado en su momento por el tema de la hiperinflación que había en la Argentina. Es así, ¿no, Julián? Sí, Antonio, y había tenido una gestión bastante buena al frente del Banco Central, las dos oportunidades que ocupó ese cargo. Después fue parte de los equipos de Alfonso Pratgay, también en el Banco Central. Recuerden ustedes que él es tutor de Pratgay y ha sido profesor de Pratgay a lo largo de las últimas décadas. Y además fue candidato a vicepresidente en el año 2011, ¿no? Es un dato como mínimo para tener en cuenta porque estamos hablando de alguien que tiene, en este caso, una impronta de una formación económica importante, pero además que es político, digamos, y a punto tal de que fue candidato a vicepresidente. ¿Cuáles son las características que tiene González Fraga o que va a tratar de imprimirle a lo que es su gestión González Fraga? Bueno, yo pongo acá algunas cuestiones que me parece que son importantes y que quizás van a terminar definiendo lo que es, sin ninguna duda, el perfil de González Fraga, a diferencia de Carlos Melconian. Primero, es un defensor del gradualismo, ¿no? El gradualismo que en general uno dice, bueno, ¿qué es el gradualismo para el gobierno en este contexto y en este momento? Yo diría, más bien, no focalizar en lo que es el ajuste fiscal, no reducir en forma dramática el gasto público, algo que sí pide otro sector del gobierno, sino más bien ser relativamente permisivo en esas cuestiones. Año electoral, se necesita mucho dinero y en ese sentido, recuerden ustedes que el Banco Nación es una de las cajas quizás más relevantes, más importantes y que no tiene un límite presupuestario tan relevante como sí pueden tenerlo una cartera, como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de la Producción. No, el Banco Nación en general es el brazo financiero del Gobierno Nacional, lo decíamos en el día de ayer, pero además es importantísimo en términos cambiarios, es un interventor permanente del mercado de cambios y esto también le asigna una importancia relevante. Otra cuestión para tener en cuenta con respecto a González Fraga, discrepa con Sturzenegger en que en las tasas de interés quiere bajar las tasas de interés, a diferencia de Sturzenegger al frente del Banco Central, que ya ha dicho que bueno, que lo va a hacer, pero que en su debido momento. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se ve es que en general la presión inflacionaria se sostiene en la Argentina. Había empezado a bajar y hoy está en torno a un 20% aproximadamente de lo que son las proyecciones de inflación para este año, si bien el gobierno dice que va a ser 17%. Bueno, ahí es donde me parece que González Fraga va a generar algún roce. ¿Por qué? Porque ya le está pidiendo al Banco Central, bájame las tasas de interés. Otra cuestión a tener en cuenta, si quienes tienen un perfil altísimo en el gobierno, como era el caso de Isela Constantini al frente de Aerolíneas Argentinas, Alfonso Pratgay al frente del Ministerio de Hacienda y Carlos Melconian en el Banco Nación, bueno, en el caso de González Fraga también tiene un perfil alto. Ha opinado muchísimo, hemos hablado incluso de algunas frases que eran poco felices de las que había señalado en los últimos meses, pero sin embargo es alguien que permanentemente está dando entrevistas y que en general no se cuida demasiado de vertir determinados conceptos. Esto me da la sensación de que podría ponerlo un poquito en aprietos, teniendo en cuenta que quienes hoy conducen la economía del país, estamos hablando de Marcos Peña, el jefe de gabinete, pero también de estamos hablando de Mario Quintana y por otro lado Gustavo Lopetegui. Bueno, en general son, bastante reacios a tener dentro de lo que es la estructura del gabinete económico a determinados personajes con un perfil demasiado elevado. Bueno, en el caso de González Fraga está acostumbradísimo a dar entrevistas y a tener conceptos sin pedir permiso en forma previa. Bueno, esto me parece que podría dar algún tipo de argumento para tener en cuenta. Vemos la que viene, por favor, que tiene que ver en este caso con el atraso cambiario, con el dólar. ¿Qué pasa con el dólar y qué piensa González Fraga? Bueno, es muy elocuente porque González Fraga publicó hace apenas algunos días un largo artículo en el diario La Nación donde señala que hay atraso cambiario en la Argentina y que sistemáticamente cada vez que se presentó un escenario de atraso cambiario, es decir, un dólar que está a tiro de lo que es el peso o que va por debajo de lo que es la inflación, bueno, esto ha generado primero medidas que apuntan justamente a poner remedio al atraso cambiario, pero que generan un shock en la economía al punto tal de que después la economía termina en una crisis. ¿Qué va a pasar? Bueno, muy probablemente que González Fraga salga a debatir qué pasa con el tipo de cambio y muy probablemente trate de generar una corriente dentro del gobierno
para ir devaluando de a poco la moneda, teniendo en cuenta que hoy la evolución del tipo de cambio, por lo menos a lo largo de las últimas semanas y meses, bueno, ha estado por debajo de la inflación. Además, atención con este dato porque me parece que es relevante. Dice que el problema de la Argentina es de falta de inversión, sobre todo en infraestructura. Y acá es quizás donde podemos tener alguna pista sobre lo que va a hacer González Fraga. Ha dicho que va a dar créditos hipotecarios, ha dicho que va a dar créditos para la construcción y en este caso puntual lo que está pidiendo es inversión para infraestructura. ¿Qué pasa cuando un país no tiene la suficiente inversión que necesita? Bueno, el Estado termina justamente ocupando este rol. Y acá es donde el Banco Nación ha obtenido un rol bastante importante, pero que con González Fraga podría ganar mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque según me han señalado algunas fuentes, había algún tipo de reticencia por parte de algunos funcionarios del banco a firmar determinadas cuestiones que liberaban fondos del banco para distintas cuestiones como puede ser la infraestructura. Bueno, esto va a quedar, me parece, subsanado con la presencia de González Fraga. Esperemos que la gestión sea buena. Además, ¿no? Esto que va a pasar con los créditos hipotecarios del banco. Tenían una línea y tienen una línea que ha sido muy exitosa, que es la que había lanzado Carlos Melconian al frente de la entidad. Ahora lo que dice González Fraga es que va a prestar para la construcción. Pero además lo que dijo es, voy a dar créditos hipotecarios a 50 años de plazo. Bueno, obviamente es un deseo. Está claro que si las líneas hipotecarias que va a dar el Banco de Nación son las que están atadas a la inflación, a nadie le va a sentar bien que pagando una cuota te ajusten 20 o 22% o 25% de acuerdo a lo que sea la inflación, tu cuota del crédito hipotecario. La verdad que eso te pone en riesgo y me parece que es más una expresión de deseo que otra cuestión. Pero, está asumiendo González Fraga con esta idea, sostener el crédito hipotecario, tratar de alargarlo en el plazo, bajarle lo que es el monto de la cuota. Este es el mecanismo que existe, ¿no? Uno alarga el plazo del crédito, baja el monto de la cuota y más gente puede calificar justamente para ese crédito, pero está claro que la primera de las batallas es la de la inflación y para eso depende de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Muy bien, Julián. Vamos a ver el desarrollo, ¿no? Sí. Es un cargo muy importante porque es el banco más importante de la Argentina. Así es, así es. Es un banco enorme. Ocupa una parte importantísima del sistema financiero y tiene un rol que no tiene la banca privada, claramente. No, y un rol muy importante a nivel nacional. Vamos a esperar a ver qué pasa frente a los reclamos de dinero, ¿no? Por parte de algunos funcionarios del gobierno. Ahí, Claro, está el punto, ahí me parece que está el punto a seguir. Este es el punto a discutir, me Así parece, es. ¿no? Así es. Gracias, Julián. No, por favor.